Veamos el siguiente ejemplo. Dada la ecuación de la parábola y menos 4 al cuadrado igual a 12 por x más 3, encuentra las coordenadas de su vértice, las coordenadas de su foco, la ecuación de la directriz y la gráfica. Veamos el siguiente ejemplo. Dada la ecuación de la parábola y menos 4 al cuadrado igual a 12 por x más 3, encuentra las coordenadas de su vértice, las coordenadas de su foco, la ecuación de la directriz y la gráfica. Esta ecuación de y menos 4 al cuadrado igual a 12 por x más 3 tiene la forma de y menos k al cuadrado igual a 4a por x menos h. Por el hecho de tener estos dos valores, sabemos que es una parábola que tiene el vértice fuera del origen. Esas coordenadas del vértice van a estar dadas por h, k. Como es x menos h, tendríamos que la h tiene el valor de menos 3. Por lo tanto, el vértice, su coordenada x es menos 3. Y por este binomio sacamos el valor de k, que es 4. Entonces, si queremos localizarnos para tener más idea de la parábola, sacamos que es menos 3 en x, 1, 2, 3, 4 en y nuestro vértice quedaría aquí. Por el hecho de ser la y al cuadrado, es una parábola que abre hacia los lados. Y como el 12 es positivo, entonces la parábola va a abrir hacia la derecha. Para podernos ubicar el foco de esta parábola, vamos a necesitar el valor de a. Si 4a es 12, despejando, a nos queda con el valor de 3. De tal forma que del vértice nos vamos a mover 3 espacios hacia la derecha. Como estoy en menos 3, 1, 2, 3, quedaría entonces en el eje Y, donde x vale 0. Y la y vale 4. Por lo tanto, el foco, aquí está, sería 0,4. Y como ya hemos visto, el vértice en menos 3,4. La directriz del lado contrario hacia donde nos movimos para el foco. Si nos movimos 3 hacia la derecha, para la directriz serían 3 hacia la izquierda. 1, 2, 3, de tal forma que la directriz va a pasar por el eje X en el valor de menos 6. La ecuación entonces, x igual a menos 6. Y la gráfica la vamos a ver ahora de una manera más exacta. Para graficar esta parábola, localizamos los puntos conocidos. Podemos empezar por el vértice en menos 3,4. Después, localizamos el foco, el cual debe estar en 0,4. Seguimos con la directriz en x igual a menos 3. Ubicamos los puntos extremos del lado recto a 6 unidades de cada lado del foco, puesto que el lado recto tiene una longitud de 12 unidades, de tal forma que los puntos se localizan en 0,10 y 0,-2. Y se dibuja la curva pasando por el vértice y los puntos extremos del lado recto. La ecuación de una parábola con vértice en el punto h, k y eje focal paralelo al eje y es x menos h al cuadrado igual a 4a por y menos k, en donde los valores de h y k son las coordenadas del vértice. Esto es, h es el valor de la coordenada x del vértice y k el valor de la coordenada y del vértice. Para esta ecuación tenemos los siguientes casos dependiendo del valor de a. Si a es mayor que 0, entonces la gráfica es una parábola que abre hacia arriba. Y si a es menor que 0, entonces la gráfica es una parábola que abre hacia abajo. Sigamos con un ejemplo. Dada la ecuación de la parábola x menos 3 al cuadrado igual a menos 20 por y menos 1, determina las coordenadas de su vértice, las coordenadas de su foco, la ecuación de la directriz y la gráfica. Esta ecuación de x menos 3 al cuadrado igual a menos 20 por y menos 1 tiene la forma de x menos h al cuadrado igual a 4a
por y menos k. Esto quiere decir que es una parábola, que su vértice está fuera del origen también. Quedamos que el vértice está dado por las coordenadas h, k. Esas coordenadas las sacamos de la ecuación y tenemos que el vértice está en h, que es 3, y en k, que es 1. Coordenadas del vértice, 3, 1. Nos vamos ubicando en el plano. Nuestro vértice en 1, 2, 3, 1. Como la x está al cuadrado y el 4a nos viene un signo negativo, quiere decir que la parábola va a abrir hacia abajo. El foco, por tanto, va a estar abajo del vértice. Y lo que nos falta encontrar es qué tanta distancia debajo del vértice. Y eso lo vamos a sacar del valor de a. Si 4a vale menos 20, entonces a vale menos 5. Quiere decir que nos vamos a mover 5 espacios hacia abajo. Si estoy en 1, va a ser 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y aquí quedaría el foco. Esta coordenada es en 3 en x, menos 4 en y. La directriz está hacia el lado contrario de donde está el foco. Si me moví 5 espacios hacia abajo, ahora hay que subir 5 espacios a partir de 1, de tal forma que serían 2, 3, 4, 5, 6. Trazo la directriz, pasa por el eje y en el valor de 6. Por lo tanto, la ecuación de la directriz es y igual a 6. Vamos a ver ahora la gráfica ya en un plano cartesiano bien ubicada. Para graficar esta parábola, localizamos los puntos conocidos. Podemos empezar por el vértice en 3,1. Después localizamos el foco, el cual debe estar en 3, menos 4. Seguimos con la directriz en y igual a 6. Ubicamos los puntos extremos del lado recto a 10 unidades de cada lado del foco, puesto que el lado recto tiene una longitud de 20 unidades, de tal forma que los puntos se localizan en menos 7, menos 4 y 13, menos 4. Al final se dibuja la curva pasando por el vértice y los puntos extremos del lado recto. Veamos ahora ejemplos en donde tenemos que obtener la ecuación a partir de ciertas coordenadas. Encuentra la ecuación de la parábola en forma reducida si su foco está en menos 5,7 y su vértice en menos 5,1. Localizar las coordenadas nos ayudará a tener una mejor idea del comportamiento de la parábola para plantear su ecuación, de tal manera que localizamos el foco en menos 5,7 en el plano. Posteriormente, localizamos el vértice en menos 5,1. Con esto, podemos darnos cuenta que están alineados de manera vertical, y como el foco está encima del vértice, la parábola abre hacia arriba, y por lo tanto su ecuación tiene la forma de x menos h al cuadrado igual a 4a por y menos k. Como ya viste en la gráfica, el foco está arriba del vértice. Quiere decir que la parábola abre hacia arriba y que la distancia entre el vértice y el foco es de 6 unidades. Por lo tanto, a vale 6. Y al ser vertical, tiene la forma de x menos h al cuadrado igual a 4a por y menos k, en donde el valor de h y de k los vamos a tomar de la coordenada del vértice, de tal forma que queda x menos 5 al cuadrado igual a 4a, que en este caso a vale 6, por y menos 1, que es el valor de k. Simplificando esto nos quedaría x más 5 al cuadrado es igual a 24 por y menos 1, quedando así la ecuación en forma reducida de la parábola con foco en menos 5,7 y vértice en menos 5,1. Veamos ahora ejemplos en donde tenemos que obtener la ecuación a partir de ciertas coordenadas. Encuentra la ecuación de la parábola en forma reducida si su foco está en menos 3,6 y su vértice en 1,6.
Tal como en el ejemplo anterior, comenzaremos por localizar las coordenadas del foco menos 3,6 en el plano. Posteriormente, localizamos el vértice en 1,6. Con lo cual, podemos darnos cuenta que están alineados de manera horizontal. Y como el foco está a la izquierda del vértice, la parábola abre hacia la izquierda. Por lo tanto, su ecuación tiene la forma de y menos k al cuadrado igual a 4a por x menos h. Si ya determinamos que esta parábola tiene la forma de y menos k al cuadrado igual a 4a por x menos h y que la distancia entre el vértice y el foco es de 4 unidades, lo que nos queda es sustituir en la ecuación. Tendríamos y menos k, en donde el valor de k es 6, al cuadrado es igual a 4 por el valor de a, que es 4, por x menos h, que en este caso h vale 1. Reduciendo aquí tendríamos y menos 6 al cuadrado es igual a 16 por x menos 1, teniendo así la ecuación en la forma reducida para una parábola con foco en menos 3,6 y vértice en 1,6. La siguiente figura que estudiaremos es la elipse. La elipse es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano cartesiano, tales que la suma de sus distancias a dos puntos llamados focos es constante. Los elementos de una elipse son focos. Son dos puntos fijos situados dentro de la elipse, de tal manera que la suma de las distancias desde cualquier punto de la elipse a los dos focos es constante. Eje focal. Es la recta que pasa por los focos. Vértices. Son los puntos de intersección de la elipse con su eje focal. Centro de la elipse. Es el punto medio entre los focos de la elipse. Eje mayor. Es el segmento de recta cuyos puntos extremos son los vértices de la elipse. Eje menor. Es el segmento de la recta que pasa por el centro de la elipse y que es perpendicular al eje focal. Lados rectos. Los segmentos de la recta perpendiculares al eje focal que pasan por sus focos y cuyos extremos están en la elipse se llaman lados rectos. Antes de ver la ecuación de la elipse, tenemos que considerar tres distancias importantes. La distancia A es la distancia del centro al vértice. B es la distancia del centro a uno de los extremos del eje menor. Y C es la distancia del centro al foco. La relación que existe entre estas tres distancias es que C cuadrada es igual a A cuadrada menos B cuadrada, por lo que el valor de A siempre será el mayor en una elipse. Con estas distancias tenemos entonces que la longitud del eje mayor de la elipse es 2 veces A. La longitud del eje menor de la elipse es 2 veces B. Y la longitud de cada uno de sus lados rectos está dada por 2 veces B cuadrada sobre A. La excentricidad es una medida que indica la precisión con la que una sección cónica se asemeja a un círculo. Entre mayor sea el valor de la excentricidad, menor será la similitud con respecto a un círculo. La excentricidad E se define como la razón de C sobre A, en donde para la elipse E debe ser menor que 1, ya que C es menor que A. Si el valor de B se acerca al valor de A, entonces la excentricidad tiende a 0 y la gráfica de la elipse es casi circular. Pero si el valor de B es casi 0, entonces la excentricidad tiende a 1 y la gráfica de la elipse es muy alargada. Una vez vistos los elementos de una elipse, veremos ahora la ecuación de la elipse con centro en el origen para el caso en el que el eje focal es el eje X y para el caso en donde el eje focal es el eje Y.
La ecuación ordinaria de una elipse con centro en el origen y con eje focal en el eje X es x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1, en donde a cuadrada la identificamos como el denominador de x cuadrada y es el denominador de mayor valor. La ecuación ordinaria de una elipse con centro en el origen y cuyo eje focal es el eje Y es x cuadrada sobre b cuadrada más y cuadrada sobre a cuadrada igual a 1, en donde a cuadrada la identificamos como el denominador de y cuadrada y es el denominador de mayor valor. La ecuación general de una elipse es una expresión igualada a 0. Para el caso de la elipse con centro en el origen, tiene la forma de ax cuadrada más by cuadrada más f igual a 0, en donde a y b son diferentes de 0 y tienen el mismo signo. Veamos unos ejemplos de elipses con centro en el origen, en donde identifiquemos los elementos que las componen y tracemos sus gráficas. Para la ecuación en forma reducida de una elipse dada por x cuadrada sobre 36 más y cuadrada sobre 4 igual a 1, determina las coordenadas de su centro, las coordenadas de los vértices, las coordenadas de los focos, las coordenadas de los extremos del eje menor, la longitud de cada lado recto, la longitud del eje mayor, la longitud del eje menor, la excentricidad, la ecuación en forma general y la gráfica de la elipse. Para esta elipse, que está dada por x cuadrada sobre 36 más y cuadrada sobre 4 igual a 1, tenemos primero que identificar qué tipo de elipse es, si horizontal o vertical. Como el número mayor está debajo de la x cuadrada, este representaría a cuadrada y este representaría b cuadrada. En este caso, pues el valor de a es 6 y el valor de b sería 2, sacando de la raíz cuadrada a ambos números. Como el número mayor está debajo de la x cuadrada, estamos hablando de una elipse en su forma horizontal. Lo que vamos a hacer es entonces ubicar sus vértices y sus focos. Para el foco necesitamos el valor de c, recordando que c cuadrada es igual a la resta de a cuadrada menos b cuadrada. Por lo tanto, sería 36 menos 4, que son 32. C, por lo tanto, sería raíz cuadrada de 32, que son 5.66. Una vez teniendo los tres valores, podemos obtener todo lo que nos pide el problema. Para poder sacar su centro, esta forma de elipse sabemos que es con centro en el origen, 0,0. Para sacar sus vértices, usamos el valor de A. Como ya determinamos que es una elipse en su forma horizontal, los vértices están hacia la derecha y hacia la izquierda, de tal forma que tendría que moverme 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios a la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios hacia la izquierda. Las coordenadas entonces de los vértices serían 6,0 y menos 6,0. Sus focos. Para el foco ocupamos el valor de C. Entonces tendría que moverme 5.66 espacios hacia la derecha y 5.66 espacios hacia la izquierda, sabiendo que foco y vértice siempre van alineados. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5.66 de un lado, 1, 2, 3, 4, 5.66 del otro. Por lo tanto, las coordenadas son 5.66,0 y menos 5.66,0. Para los extremos del eje menor es perpendicular en la dirección perpendicular de lo que están vértice y foco. Y para eso nos ayudamos del valor de B. Serían 2 hacia arriba y 2 hacia abajo. De tal forma que estas coordenadas son 0,2 y 0, menos 2. Sus lados rectos por definición de elipse tenemos que el lado recto es 2b cuadrada sobre a
valores que ya tenemos. Sería entonces 2, b cuadrada es 4 y a es 6. De tal forma que el lado recto nos queda con una longitud de 8/6 o 4/3. El eje mayor lo vamos a obtener por su definición, que es 2 veces el valor de a, que esto sería igual a 2 por 6, por lo tanto el eje mayor tiene una longitud de 12 unidades. El eje menor lo obtenemos como 2 veces b, sería entonces 2 por 2, esto tiene una longitud de 4. Para la excentricidad, también por definición tenemos que es la razón de c sobre a, en donde c teníamos como 5.66 y a 6, que esto nos quedaría una excentricidad de 0.943. La ecuación general de esta ecuación reducida la podemos obtener sacando un mínimo común denominador y haciendo un producto cruzado, de tal forma que tendríamos 36 por 4, 144 abajo. Y hacemos el producto cruzado, 4x cuadrada más 36y cuadrada, y esto nos queda igual a 1. Este 144 que está dividiendo lo pasaríamos multiplicando por 1, quedando 4x cuadrada más 36y cuadrada igual a 144. Lo que nos falta es igualar esto a 0, de tal forma que este 144 lo regreso, pero ahora pasaría como resta. Sería entonces 4x cuadrada más 36y cuadrada menos 144 igual a 0. Esta es la ecuación de la misma elipse, pero en su forma general. Vamos a ver ahora cómo quedaría la gráfica. Una vez localizados todos los focos, vértices y extremos del eje menor, trazamos la elipse. Sigamos con el siguiente ejemplo. Para la ecuación en forma reducida de una elipse dada por x cuadrada sobre 49 y y cuadrada sobre 169 igual a 1, encuentra las coordenadas de su centro, las coordenadas de los vértices, las coordenadas de los focos, las coordenadas de los extremos del eje menor, la longitud de cada lado recto, la longitud del eje mayor, la longitud del eje menor, la excentricidad, la ecuación en forma general y la gráfica. Esta ecuación de x cuadrada sobre 49 más y cuadrada sobre 169 igual a 1, como podrás ver ahora, el valor mayor está sobre y cuadrada. Esto indica que es una elipse en su forma vertical. De aquí sacamos entonces que este es a cuadrada y 49 es b cuadrada. De tal forma que los valores de a serían a igual a 13, de b 7 y de c lo sacaríamos por la definición de que c cuadrada es igual a cuadrada menos b cuadrada. Esto es 169 menos 49, lo cual nos da el total de 120. Para c tendría que sacar la raíz de 120, que son 10.95. Una vez teniendo los valores de a, b y c, ya podemos sacar los vértices y los focos. El centro, estamos hablando de elipses con centro en el origen, 0,0. Para los vértices ocupo el valor de a, pero como es una elipse que está en su forma vertical, ahora el valor de a, que es 13, va a ser yéndome hacia arriba y hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aquí estaría el primer vértice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Acá tendría el otro vértice. Por lo tanto, las coordenadas son 0,13 y 0,-13. Para los focos usamos el valor de c. De igual manera, como va alineado con el vértice, tendría que moverme 10.95 espacios hacia arriba y 10.95 espacios hacia abajo.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y un poco más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y un poco más. De tal forma que tendría los focos ubicados en 0,10.95 y en 0, menos 10.95. Las coordenadas de los extremos del eje menor va a ser de manera perpendicular a la alineación de vértices y focos y nos vamos a mover 7 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para un lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hacia el otro. De tal forma que las coordenadas serían 7,0 y menos 7,0. Para los lados rectos, sacamos la definición que es 2b cuadrada sobre a, que en este caso sería 2 por 49 sobre 13, lo cual nos da 7.54. Esa es la longitud de cada uno de los lados rectos de la elipse. Para el eje mayor, tenemos que se obtiene por 2 veces el valor de A. Sería entonces 2 por 13, nos queda una longitud de 26 unidades. Y para el eje menor, sacamos el resultado de 2 veces B, que sería 2 por 7. Entonces la longitud del eje menor es 14. La excentricidad por definición tenemos que es C sobre A, lo cual nos da 10.95 sobre 13, que es un total de 0.84. Lo que nos faltaría es sacar el valor de la ecuación general. De igual manera que en el ejercicio anterior, tendría que sacar un común denominador y luego hacer el producto cruzado. Tendría que multiplicar 49 por 169, que son 8.281, y multiplicar 169 por x cuadrada más 49 por y cuadrada igualado a 1. Este que está dividiendo pasaría multiplicándolo al 1 y quedando entonces 169x cuadrada más 49y cuadrada igual a 8.281, que para finalizar tendría que regresar para que quede igualado a 0 y sería 169x cuadrada más 49y cuadrada menos 8.281 igualado a 0, teniendo así finalmente la ecuación en su forma general. Veamos ahora la gráfica. Una vez localizados todos los focos, vértices y extremos del eje menor, trazamos la elipse. Por último, veremos la hipérbola. La hipérbola es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano cartesiano, tales que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Los elementos de la hipérbola son focos. Son dos puntos fijos, de tal manera que la resta de las distancias desde cualquier punto de la hipérbola a los dos focos es constante. Eje focal es la recta que pasa por los focos. Vértices son los puntos de intersección de la hipérbola con el eje focal. Centro es el punto medio entre los focos de la hipérbola. Eje transverso es el segmento de recta cuyos puntos extremos son los vértices de la hipérbola. Eje conjugado es el segmento de recta perpendicular al eje transverso y cuyos puntos extremos son los puntos B y B'. Lados rectos son los segmentos de recta perpendiculares al eje focal que pasan por los focos y cuyos extremos están en la hipérbola.
Asíntotas. Son las rectas que pasan por el centro de la hipérbola y que se acercan a la hipérbola, pero no llegan a tocarla nunca. Para trazar las asíntotas, utilizamos un rectángulo auxiliar que pasa por los vértices de la hipérbola y los extremos de su eje conjugado. Las asíntotas deberán pasar por los vértices de ese rectángulo. Al igual que en la elipse, en la hipérbola tenemos que considerar tres distancias importantes. La distancia A, que es la distancia del centro al vértice. La distancia B, que es la distancia del centro a uno de los extremos del eje menor. Y la distancia C, que es la distancia del centro al foco. La relación que existe entre estas tres distancias es que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Con estas distancias tenemos entonces que la longitud del eje transverso de la hipérbola es 2 veces A. La longitud del eje conjugado de la hipérbola es 2 veces B. Y la longitud de cada uno de sus lados rectos es 2b cuadrada sobre A. La excentricidad de la hipérbola también se define como la razón de C sobre A, en donde al ser C mayor que A, el valor de la excentricidad será mayor a 1. Una vez vistos los elementos de la hipérbola, veremos ahora la ecuación de la hipérbola con centro en el origen para el caso en el que el eje focal es el eje X y para el caso en el que el eje focal es el eje Y. La ecuación ordinaria de una elipse con centro en el origen y con eje focal en el eje X es x cuadrada sobre A cuadrada menos y cuadrada sobre B cuadrada igual a 1, en donde x cuadrada es positiva y y cuadrada es negativa. Para una hipérbola con centro en el origen y eje focal sobre el eje X, las ecuaciones de las asíntotas están dadas por y igual a b sobre ax y y igual a menos b sobre ax. La ecuación ordinaria de una elipse con centro en el origen y con eje focal en el eje y es y cuadrada sobre a cuadrada menos x cuadrada sobre b cuadrada igual a 1, en donde ahora y cuadrada es positiva y x cuadrada es negativa. Para una hipérbola con centro en el origen y eje focal sobre el eje y, las ecuaciones de las asíntotas están dadas por y igual a sobre bx y y igual a menos a sobre bx. La ecuación general de una hipérbola es una expresión igualada a 0. Para el caso de la hipérbola con centro en el origen, se tiene la forma de ax cuadrada más by cuadrada más f igual a 0, en donde a y b son diferentes de 0 y tienen además diferente signo. Veamos ahora los ejemplos de la hipérbola y sus elementos. Para la ecuación en forma reducida u ordinaria de una hipérbola, dada por x cuadrada sobre 25 menos y cuadrada sobre 36 igual a 1, encuentra las coordenadas de su centro, las coordenadas de los vértices, las coordenadas de los focos, la longitud del eje transverso, la longitud del eje conjugado, la longitud de cada lado recto, la excentricidad, las ecuaciones de las asíntotas, la ecuación en su forma general y la gráfica de la hipérbola. Para una hipérbola tendríamos que primero verificar si está abriendo hacia los lados o hacia arriba y hacia abajo. Lo que nos va a determinar esa dirección es quién es positiva, si la x cuadrada o la y cuadrada. En este caso, la x cuadrada es la positiva. Por lo tanto, es una hipérbola que va a estar abriendo hacia los lados. Al igual que en la elipse, ocupamos los valores de a, b y c. En este caso, siempre estará primero a cuadrada y después b cuadrada. Aquí el valor de a vale 5 y b vale 6. La c, por definición, tenemos que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada.
La suma entonces sería 25 más 36, esto nos da 61, de tal forma que C sería la raíz de 61, que son 7.81. Una vez teniendo los tres valores, podemos sacar vértices y focos. Su centro, estamos hablando de hipérbolas con centro en el origen. Para los vértices ocupamos el valor de A, de tal forma que si sabemos que abre hacia los lados, ahora habrá que movernos 5 espacios a la derecha y 5 espacios hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí quedaría un vértice. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí quedaría el otro vértice. Entonces, las coordenadas de los vértices son 5,0 y menos 5,0. Para sacar los focos, ahora ocupamos el valor de C, que son 7.81. Entonces, como deben de estar alineados con los vértices, nos vamos a mover 7.81 espacios hacia la derecha y 7.81 espacios hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un poco más. Aquí tendríamos un foco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un poco más. Aquí tendríamos el otro foco, de tal forma que la hipérbola abriría así. Los focos entonces están en 7.81,0 y menos 7.81,0. El eje transverso es lo que se forma de vértice a vértice. Entonces, el eje transverso lo obtenemos como 2 veces A, que sería entonces 2 veces 5, el eje transverso vale 10. La longitud del eje conjugado la obtenemos con 2 veces B, esto sería 2 por 6, nos queda una longitud de 12 para el conjugado. Los lados rectos los sacamos con la definición de 2b cuadrada sobre a, que sería 2 por 36 sobre 5, lo cual nos da 14.4 como la longitud de cada lado recto. La excentricidad tenemos que es la razón de c sobre a, que sería 7.81 sobre 5, lo cual nos da 1.56. Para las asíntotas, que son las líneas que van a pasar por el origen y jamás van a tocar a la hipérbola, tenemos que para una hipérbola que abre hacia los lados, sus asíntotas están dadas por y igual a más menos b sobre a x. Los valores de b y de a ya los tenemos desde el principio, entonces las ecuaciones de estas rectas que son las asíntotas sería y igual a más menos 6 sobre 5x. Más menos porque una asíntota es 6/5 de x positiva y la otra con una pendiente de menos 6/5. Por último, sacamos la ecuación general, que al igual que en la elipse vamos a hacer el mismo procedimiento. Multiplicaríamos los dos denominadores para sacar un común, que en este caso nos daría la multiplicación de 25 por 36, 900. Después hacemos un producto cruzado, que son 36 x cuadrada menos 25 y cuadrada igual a 1. Posteriormente este 900 habría que pasarlo multiplicando. Tenemos 36x cuadrada menos 25y cuadrada igual a 900. Y por último igualamos a 0 pasando el 900 restando. 36x cuadrada menos 25y cuadrada menos 900 igual a 0. Esta es entonces la ecuación general para esta hipérbola y ahora veamos la gráfica. Una vez localizados los focos, vértices y extremos del eje menor, trazamos la hipérbola y sus asíntotas. El siguiente ejemplo es: para la ecuación en forma reducida u ordinaria de una hipérbola dada por y cuadrada sobre 64
menos x cuadrada sobre 49 igual a 1, encuentra las coordenadas de su centro, las coordenadas de los vértices, las coordenadas de los focos, la longitud del eje transverso, la longitud del eje conjugado, la longitud de cada lado recto, la excentricidad, las ecuaciones de las asíntotas, la ecuación en forma general y la gráfica. En este caso, lo que vemos diferente al anterior es que ahora quien está positiva es la y cuadrada. Esto quiere decir que nuestra hipérbola va a tener que ser en forma vertical. A cuadrada y b cuadrada siguen en la misma posición. Por lo tanto, aquí el valor de a va a ser 8, el valor de b será 7. Y el valor de c lo obtenemos de c cuadrada, que está dada por a cuadrada, más b cuadrada, que sería 64 más 49, 113. Y sacamos la raíz cuadrada de 113, lo cual nos da 10.63. Como ya vimos que va a ser una hipérbola abierta hacia arriba y hacia abajo, tenemos su centro en el origen, que sería 0,0. Y de aquí ahora nos vamos a mover a espacios hacia arriba y hacia abajo. Como a vale 8, pues nos movemos 8 espacios hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 8 hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, los vértices están ubicados en 0,8 y 0,-8. Para los focos, usamos el valor de C. Son 10.63, alineados con los vértices. Entonces serían 10.63 hacia arriba, que nos va a quedar un poco más arriba de esto, y 10.63 hacia abajo, que nos quedaría por acá. Vértice, foco, vértice, foco. Sus coordenadas entonces estarían en 0,10.63 y 0,-10.63. Para el eje transverso, como habíamos visto, 2 veces A, por lo tanto va a ser 2 veces 8, nos queda un eje con una longitud de 16 unidades. El eje conjugado está dado por 2 veces B, que sería 2 por 7, nos queda una longitud de eje conjugado de 14 unidades. El lado recto está dado por 2b cuadrada sobre a, lo cual va a ser 2 por 49 sobre 8, lo cual nos va a dar 12.25 unidades para cada uno de los lados rectos. La excentricidad lo tenemos como la razón de c sobre a, lo cual sería 10.63 sobre 8, lo cual nos da 1.33. Este es el valor de la excentricidad. Para las asíntotas, que serán las líneas que crucen por el origen y que no van a tocar lo que es la hipérbola, tenemos que para una hipérbola que abre hacia arriba y hacia abajo, la ecuación de las asíntotas está dada por y igual a más menos a sobre b x, donde los valores de a y b tenemos que son 8 y 7. Por lo tanto, las ecuaciones quedarían y igual a una pendiente positiva, 8 séptimos de x para una de las asíntotas y menos 8 sobre 7x para la otra asíntota con pendiente negativa. Por último, vamos a sacar la ecuación en su forma general. Al igual que en los otros ejemplos, sacamos un común denominador y luego un producto cruzado. Si multiplicamos 64 por 49, tenemos 3136. Hacemos el producto cruzado como 49y cuadrada menos 64x cuadrada, y esto está igualado a 1. Este denominador pasamos multiplicándolo al 1, quedando entonces 49y cuadrada menos 64x cuadrada igual a 3136. Pasamos ahora este 3136 restando para que nos quede igualado a 0,
quedando entonces la ecuación general de esta hipérbola como 49y cuadrada menos 64x cuadrada menos 3136 igual a 0. Veamos ahora la gráfica. Una vez localizados los focos, vértices y extremos del eje menor, trazamos la hipérbola y sus asíntotas.